aun cuando la oferta estuvo por encima de la demanda en muchos casos, aun cuando bajó el precio del recurso, la materia prima para generar, precisamente porque entraron otras fuentes de energía, eso no se reflejó nunca en la tarifa. Porque estamos aplicando todavía una tarifa que data nada más y nada menos que el del 2002 con modificaciones. Aquí tenemos un récord mundial en lo que es aplicación de tarifas. Nosotros tenemos una tarifa que se indexa en base a una serie de terminologías que están reglamentadas, que tal vez están totalmente mal y que realmente no se llegó a desmenuzar eso dentro del pacto porque no hubo interés en hacerlo, porque tal vez el único interés que hubo en hacerle es asegurar que se le paga a las empresas de generación y simplemente ese fue que se mantenga la tarifa al precio actual le conviene. Entonces, ingeniero, entonces estoy entendiendo, porque me preocupa mucho lo que estoy escuchando, en realidad este pacto al usuario de la calle como usted, como yo, como Roberto, como Miralba, ¿en qué nos beneficia si al final la forma de establecer las tarifas y las mismas tarifas se mantiene para nosotros igual, suba o baje la energía, o haya más aporte energético, menor aporte energético, o todo eso? ¿En qué nos beneficia a nosotros este pacto en la práctica? Justamente el tema tarifario es uno de los más importantes dentro de esto y por eso hay aspectos colaterales a eso, que es licitaciones, cumplimiento de lo que está establecido en la ley en cuanto a esas licitaciones, el tema de lo que es la estructura tarifaria, cómo se calcula la estructura tarifaria y de qué manera se puede lograr que haciendo un cambio en eso realmente se refleje en una disminución de tarifa cuando se pueda. Y claro, si los precios de los insumos están caros, va a subir la tarifa como en todas partes. Pero realmente el tema es que aquí cuando los insumos sube mucho y cuando los insumos bajan no baja nada, como pasa con los combustibles. Cuando han tenido el precio de los combustibles que bajar, no han bajado lo suficiente y siempre se queda así. El tema de tarifa es uno de los que más queda en suspenso en ese pacto. Ese pacto no, casi todos los temas que tenían que ver con beneficio para el consumidor se vetaron y por lo tanto no se consensuaron. Y solamente se consensuaron los que tenían que ver con los intereses de los grupos empresariales y el gobierno de turno. Claro, el gobierno de turno, hay otro gobierno, pero se comporta casi igual en ese aspecto que el gobierno anterior. De hecho, es así. A mí me conviene esto y yo lo estoy, me lo encuentro muy bien. Pero casi todos los aspectos que tenían que ver con defensa del consumidor y del usuario no se llegaron a tocar o simplemente son de los puntos que quedaron en suspenso. Tal vez por eso, en cierta forma, es que el sector social que representaba al consumidor en ese tripartito, ¿verdad? Sector gobierno, sector empresarial y sector social. Por eso el sector social, la mayoría del sector social, yendo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no firmó el pacto. Dijo, no, así no lo firmo. Se le dieron incluso soluciones, incluir de esos puntos que estaban pendientes como parte integral del pacto y que la comisión de seguimiento en 4 meses pudiera llegar a consensuar eso y convertirlo en parte del pacto, pero no sé qué, no se hizo realmente. Entonces esta firma de este pacto, ingeniero, si lo dan como una firma contundente, aunque nos digan que es el pacto que se podía ahora mismo, en realidad lo que nos está poniendo casi es unas esposas, de manera que ya ese es el pacto que hay, ese es el pacto que van a dar por bueno, y ya cualquiera, aunque nos digan no, más adelante iremos modificando, haremos otro pacto más adelante, la realidad ya el palo es que está dado. Ya el palo está dado. Fíjese, vamos a ver qué es lo que hacen con el plan de expansión de costo mínimo, que debieron haberlo hecho ya. Incluso lo debió haber hecho el gobierno anterior, del 2018 al 2020, o por lo menos esbozado. ¿Y qué hace esto? Mientras tanto, tú lo que estás hablando son licitaciones puntuales, pero no tienes una estrategia de aquí al 2040, porque ningún sistema eléctrico se planifica para 10 años. Ya incluso el pacto eléctrico está extemporáneo, porque estamos hablando de 9 años. No es verdad que ningún sistema eléctrico se planifica para 9 años, se tiene que planificar por lo menos para 20 años y por eso nosotros hablábamos de un periodo hasta el 2050
qué vamos a hacer de aquí al 2050, sobre todo porque está por el medio la transición energética y eso ni se menciona en el pacto. Y por eso insistimos mucho, no se puede quedar fuera el concepto de transición energética, el concepto de las energías alternativas y la movilidad eléctrica, porque significa toda una serie de cambios de estrategia en planificación que no están tratadas en el pacto. En el pacto simplemente está tratado más de lo mismo, lo que siempre se ha hecho, y el negocio eléctrico, el sistema eléctrico como un negocio, donde yo pongo y tú das, un kit y pongo. Eso es lo único que se ha planteado ahí. Sí, no, pero el que paga la factura somos nosotros. Al final, el que paga es uno, aunque diga, el que va a pagar es el consumidor. No sabemos realmente si se podrá enderezar con la comisión de seguimiento, porque la comisión de seguimiento solo está facultada a dar seguimiento a lo pactado. Y los pactados no son los dispensos, ni lo que usted ponga como anexo. Claro. Es que parece que no entendemos bien el castellano ya. O sea, hablamos tantas cosas que no tenemos el castellano o el español, como dicen llamar. O sea, que si todo esto que estamos hablando de las tarifas, que no está dentro de lo pactado, se quedó fuera como una cosa como pendiente. Está puesto, pero está puesto de una manera que es difusa, igualito que plan de expansión indicativo. Dígame qué usted tiene por indicativo. No, yo no entiendo nada. Yo ya me declaré bruto hace mucho tiempo. Es algo que puede ser, como puede no ser, es indicativo. Indicativo significa que yo lo cumplo, pero puedo no cumplirlo. Y si no lo cumplo, no pasa nada. Entonces, evidentemente, se quitó lo de indicativo y el sector generación vetó el que se quitara, que se le volviera a poner indicativo, si no pasaba en el punto. Y le volvieron a poner indicativo. Y esto es una aberración, porque en ninguna parte del mundo un plan de expansión es indicativo. De si se cumple, si usted quiere, pero si después viene un sector poderoso y dice, no, la planta que yo quiero montar no es allí, sino aquí. Y no es esta, sino aquella. Yo lo puedo hacer porque era indicativo. Yo nada más que tengo que cumplir con una cantidad de megavatios, pero también podría no ser esa, podría ser otra. El indicativo es una ambigüedad dentro de lo que es el concepto del plan de expansión. No estoy entendiendo nada. Yo creo que es mucho más serio de lo que, escuchando al ingeniero, de lo que uno piensa creer que es el pacto eléctrico. Sobre todo porque yo siempre he tenido la idea, quizás por mi formación, digamos que mala formación, de que el tema eléctrico para un país es esencial, vital y diríamos que hasta de seguridad nacional. Así es. Entonces, poner en manos del sector privado ya no solo la inversión que hace, sino incluso decidir la estrategia que como país trazamos en materia de generación de electricidad, a mí me parece delicado. Porque bueno, que el Estado la transporte, la distribuya, la cobre, pero si al final todo radica la generación en el sector privado, si mañana, como nos han tenido por años, que todos se pusieron a una y mantenían el precio o una tarifa para cobrarle al Estado, ellos como generadores, y de ahí no se salían hasta que entró una planta, como decía el ingeniero, que forzó de alguna manera, con todo lo que pueda cuestionarse y todo eso, el tema aparte, que fue Punta Catalina, para que bajara un poco el tema de la materia prima para generar y entonces el costo fuera diferente, etcétera, y se moviera. Ahora, volviendo al pacto, si al final se está firmando lo mismo que quedó en el 17, en el 2017. No, peor, Roberto, peor, porque ahora resulta que se convierte en pacto. Porque antes no estaba firmado y todavía podías hacer cualquier cosa, no sé qué, no sé cuánto, pero ahora ya está convertido en pacto, está firmado y ahora hay complejidades para incluir cosas.
No, no va a pasar nada. Aquí esto es parte del pacto. Ahorita ni se acuerdan de esto ni nada, porque es tan inviable que ni le dan importancia. Pero fíjate hasta dónde llega esto, las cosas, zancocharlas así a la carrera, que quizás cuando se plantearon decisiones respecto al tema eléctrico, en el 17 no había un impulso tan grande a la movilidad eléctrica, por ejemplo, al tema del transporte eléctrico que tenemos 3 años después. Y no es verdad que usted va a trabajar entonces ya en el 20 con algo donde no tenía usted ni proyectado que iba a haber la cantidad de vehículos eléctricos que hay hoy en día ya en la República Dominicana. Ni siquiera la cantidad de generación de electricidad sostenible o alternativa como la que tenemos con biomasa, con eólica, con solar y con todo. Quizás eso no se previó. Entonces usted hace una proyección sin tener en cuenta elementos que hoy están sobre la mesa. ¿Qué sentido tiene? Es un papel más. Por eso digo que no, lo del nombre es lo de menos, porque no tiene ninguna viabilidad, importancia, impacto en la gente, porque se está trabajando con algo viejo, desfasado. No tuvieron ni la delicadeza, ni la delicadeza, ingeniero, de cambiarle las fechas a la programación que había. Incluso el documento que circularon, quitaron algunas firmas que estaban desde los originales, no, porque algunos están presos. No. Y entonces, vaya, ya sería el colmo que firmara, había que llevarlo a Najayo para que firmaran allí, o traerlo de Najayo a Palacio, que todo puede pasar, y es todo folclórico y carnavalesco, y sería un show tremendo. Pero eso habla de cómo la politiquería se involucra en la gestión de gobierno, cómo un sector poderoso empresarial, y esto no es un discurso izquierdoso ni nada por el estilo, y si le quieren poner calificativo también me importa un bledo eso, pero al final es así. Al final es así. Ayer hablábamos con un representante de la sociedad civil o del sector social que participó en esto y decía, ¿cómo podemos entender, por ejemplo, que hasta hace un año, el profesor Fernando Peña, hasta hace un año, el representante del empresariado en el CES para el tema del pacto eléctrico era Lisandro Macarrulla? Hoy Lisandro Macarrulla está del lado del gobierno. Entonces, al menos hay que guardar las formas y decir, mire, usted no puede, por un tema de conflicto de intereses, porque usted también forma parte del sector eléctrico, aun cuando usted ahora esté, ni esas cosas se cuidan, Entonces, ¿cómo podemos confiar en lo adelante, en pactos similares o en cosas similares en las que se nos pida participar y sobre todo confiar? Ese es el problema, justamente. El tema para mí, simplemente es un acuerdo entre el sector empresarial y el gobierno, pero no se puede llamar que eso es un pacto. Dentro de la concepción, de lo que se concibe en un consejo económico y social, no, eso nunca califica como pacto. Ya. Bueno, y usted lo dice con pesar, y si usted lo dice con pesar, ¿qué quedará para los demás?